Ya no sé qué hacer. La gente ya no le interesa aprender historia. Solo le interesa estar ahí en TikTok, el bailecito de Yamal ahí, un bailecito ahí de negrito ahí, pero no. No, y la historia, los que de verdad les enseñamos cosas, no. Eso sí, no, nunca los ven. Pero bueno, no sé qué puedo hacer para cambiar la situación. Escuché mi nombre. ¡Ay! ¿Usted quién es? Ey, no te asustes. Sí. Ajá. Bueno, me presento. Yo soy Juan David. Pero bueno, Necesitamos hablar, primero que todo. ujú, ¿Por qué le están pareciendo a mí? No, bueno, es que primero que todo necesitamos hablar porque sí, es papá verdad tuvo que la otro gente ya no le igualito a mí, interesan los videos. pero Papá, sí. podemos tener una solución. No todo está perdido. ¿Qué? O sea, tú eres yo. ¿Yo quién soy? Sí, yo soy yo. O sea, somos un Pero yo soy noticiero. tú. Ah, ¿ya lo estaba haciendo? ¿Y si algún noticiero Bueno, pues. cómico? Pues que no sé, necesito hacer un video esta semana. Necesito hacer algo. No sé, Pero sobre las no guerras. sé. No sé, y el noticiero no le está yendo bien. Está peor que... La verdad, yo amo hablar de guerras. Ya ni sé. Pero bueno, yo no sé, tú me dirás. ¿Entonces quedamos así? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Juan David, su comunicador social de confianza. Esto es Notijinca, donde las noticias y los chismes llegan en primicia. Me encontraba buscando en internet esta mañana ¿Cuál podía ser el tema de la semana? Y cómo no se me ocurrió la brillante idea de concientizar a las personas mediante nuestra historia. Pero no solo la historia de Colombia, no, la historia del mundo. Algo que muy pocos saben o que se han escuchado, pero que no tienen conocimiento de esto. Vamos a repasar las tres guerras más importantes de todos los tiempos. La Primera Guerra Mundial, valga la redundancia. La Segunda Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra, ¿cuál será? Nada más ni nada menos que la Guerra Fría. Bueno, vamos a iniciar con la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial. Pero yo no estoy para hablar de eso. Para eso tenemos nuestro representante Felipe Aristizábal, que hoy viene aquí a brindarles la noticia. Gracias. Muchas gracias, José Eduardo. Bueno, como podemos seguir hablando, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial fue un conflicto dado desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Esto se desencadenó por unos problemas internos entre algunos países de Europa Central. Pero el gran detonante de esto fue la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria en Bosnia, en lo que actualmente es Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo. Esto ocurrió el 28 de junio de 1914. Este fue el gran detonante para que el inicio de las hostilidades se dé un mes después de este hecho histórico. El inicio de las hostilidades se dio el 28 de julio. Esto inició con dos aliados. El primero, la Triple Entente. La Triple Entente, que son los aliados. Y el segundo bando era la Triple Alianza, que estos son los países de Europa Central. Como dato curioso, podemos observar que Italia pasó por los dos bandos. Y como pasó por los dos bandos, también ayudó a que la guerra se desencadenara de diferente forma, ¿viste? Mira vos, que los países más destacados de la Triple Entente fueron Estados Unidos, Francia, Reino Unido, el Imperio Ruso en ese momento. Incluso posteriormente llegó a integrarse hasta Italia. O sea, mira el nivel de, como le decimos acá en Argentina, de doble tortilla a Italia, que se pasa de un bando a otro y posteriormente terminan ganando la guerra, tirándole toda el agua sucia a lo que en ese momento era el Imperio Alemán. Y bueno, como ya hablamos de uno, vamos a hablar del otro, ¿viste? Entonces, en la Triple Alianza estuvieron el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. Obviamente, entre estos, unos años atrás, viste tú Italia, pero vale, como vos sabés, se fue al otro bando. Entonces no podemos contar con él, viste. Las características principales de esto
fue los usos de gases tóxicos, de submarinos, de ametralladoras, incluso de tanques, algo nunca visto en las guerras anteriores. Y mirá vos, otra de las características principales fueron la guerra entre trincheras, que espacios de lodo que los cavaban los propios militares. Pero obviamente, como dato curioso, no se puede olvidar el papel de la mujer en la guerra. Puede que en la Segunda Guerra Mundial haya tenido un papel más importante, pero recordemos que en la primera servía mucho para tratar miles de enfermedades que se daban debido a tantas heridas y debido a que no estaban en condiciones óptimas para luchar, pero todo lo hacían por la patria. Y bueno, más que hablar de las consecuencias que hubo en esta guerra, también podemos hablar de la disolución de 4 imperios. 4 imperios es demasiada tierra, demasiado nivel de terreno. Estos fueron el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Bueno, también podemos hablar de la disolución del Imperio Ruso. Esta fue una de las que más impactó, debido a que la guerra, sí, acabó en 1918, pero este imperio se disolvió desde 1917. Tuvieron que salir de la guerra para dar finalización al zarismo en este país, en Rusia, y el ascenso de los bolcheviques en 1917. Estos, a su vez, dan paso a lo que en mucho tiempo se llamó la Unión Soviética, que esto, vale, culminó hasta finales del siglo XX. Duró casi 80 años en el poder. Vale, esto es una consecuencia impresionante de lo que fue la guerra. Otra de las consecuencias de esto fue la firma del Tratado de Versalles, donde, bueno, los alemanes no estuvieron muy contentos, ¿viste? Debido a que, bueno, pues, le echaron toda la culpa de todo, vale, sí, pero ellos no fueron los principales del conflicto, ellos solo entraron apoyando a otro país, pero vale, así fue el tratado. Entonces, esto, años después, con Adolf Hitler, dio paso, debido a todas las injusticias que se dieron en la Primera Guerra Mundial, este líder nacionalista ayudó a que se diera la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lamentablemente la consecuencia más devastadora de esta guerra fue el fallecimiento de 15 millones de personas. Esto es una banda de gente. Pero vale, tenemos que respetar, hace más de 100 años fue esto, pero tenemos que respetar todas las personas que dieron su vida por un país. 5 segundos de silencio, por favor. Y bueno, amigos, muchas gracias. Esto fue la Primera Guerra Mundial. Pero ojo, todavía no se vayan, porque queda la Segunda y la Guerra Fría. Estos son conflictos muy importantes también. La Segunda Guerra Mundial, que se dio en un ámbito de tensiones muy complicadas, de países que tenían un líder dictador, como la Italia fascista o la Alemania nacionalista, Alemania nazi. Y bueno, pues claro, esto conllevó a miles de tropiezos entre cada uno de los países hasta que se derivó la Gran Guerra. Con ustedes en la ampliación, Argemiro Pion. Gracias. Ya chavales, como lo podemos evidenciar, el 1 de septiembre de 1939 se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Esta se dio en una serie de conflictos que fueron muy complicados para la época. Y esto se terminó el 2 de septiembre de 1945 con el suicidio de Adolf Hitler. Los bandos de la Segunda Guerra Mundial han sido dos. Primero, los aliados, que fueron principalmente encabezados por 4 potencias. La primera esta, Francia. La segunda esta, Reino Unido. La tercera esta, Rusia. Luego del rompimiento del Tratado de No Violencia entre Alemania y la Unión Soviética. Y el cuarto, Estados Unidos, la cual entró a la guerra debido al ataque a Pearl Harbor. Como
como en todo, si hay un bando, debe haber otro. La siguiente es las potencias del eje, que estas fueron encaminadas por la Alemania nazi de Adolf Hitler, que como dato curioso, Adolf Hitler no era alemán, era austriaco. La segunda fue la Italia fascista de Benito Mussolini. Y la tercera fue Japón. Bueno, como gran detonante de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939 se dio la invasión de Alemania a Polonia. Este fue el gran detonante y por esto inició la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, Alemania no solo invadió ese territorio. Alemania quería conquistar toda Europa, sin excepción. Pero llegó a tener territorios como Francia cierto tiempo, logró no tener ni anexar a Reino Unido, pero sí someterlo durante un tiempo. También una grandísima guerra con Rusia que llamó la Blitzkrieg, que en ellos le decían la guerra relámpago. Y bueno, esta fue muy importante porque mientras estaban atacando a un frente, estaban atacando también a que la Unión Soviética no entrara. También invadió países como Austria, el ya mencionado Polonia. También este mismo frente invadió la Italia de Benito Mussolini, invadió a Etiopía y a colonias de África, y Japón, que también hacía parte de las potencias del eje, llegó a invadir a Manchuria, que esto es en China. Otros factores claves que vosotros sabéis de la Segunda Guerra Mundial es el Holocausto. El Holocausto fue un periodo dentro de la Segunda Guerra Mundial protagonizado por la Alemania nazi, que era el total exterminio de todos los judíos y otros grupos perseguidos como los homosexuales y las personas de tez negra. Este proceso en la historia llevó y tuvo unas consecuencias de 6 millones de judíos fallecidos, pero cabe recalcar que toda la Segunda Guerra Mundial contó con más de 80 millones de fallecidos. Bueno, como ya sabéis, el final o las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el fallecimiento de Adolf Hitler, el suicidio con su esposa, que si no estoy mal, uno de los datos curiosos era que era su propia sobrina, era su esposa, y era mucho menor que él. Contaba con entre 20 a 30 años. Y bueno, esto fue muy complicado, pero obviamente después del fallecimiento de este señor, después de que Benito Mussolini también fuese asesinado por personas contrarias y fue exhibido en una plaza súper importante de Italia, y luego de que sucediera todo lo de Hiroshima y Nagasaki con Japón, el bloque de las potencias del eje fue totalmente destruido y acribillado. Luego del fallecimiento de Adolf Hitler, Alemania se dividió en 4. Se dividió en cada una de las potencias del otro bando. Entonces hubo 4 pedazos que fueron repartidos entre Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Que luego de eso, la Unión Soviética terminó teniendo más de la mitad, la mitad de Alemania, y los otros 3 países terminaron con la otra mitad, que luego de unos años esto se dio y dio paso a lo que fue el muro de Berlín, que luego de ya ser destruido, luego en 1974 ya Alemania volvió a ser un solo país. También, como hubo la bipolaridad, también obviamente el fallecimiento de tantas personas, pues hubo una precariedad tanto económica, tanto miedo, incertidumbre, muchas enfermedades y pues todo lo que desencadena una guerra. Una de las consecuencias más importantes de esto
fue la creación de la ONU. Esta se dio en 1945 y esta se dio para que no hayan más guerras como esta. Pero pues puede que ya no haya habido otra guerra como esta, pero vosotros sabéis que, por ejemplo, la guerra de Rusia-Ucrania se pudo haber prevenido, pero es algo que la ONU debió hacer y no. Y bueno, mi loco, como ya todos sabemos, el tercer conflicto fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una dinámica muy importante debido a que, mira, oye, tú sabes que vale, la Guerra Fría fue el conflicto entre las dos superpotencias del mundo. Estas se dieron entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en lo que fue la Unión Soviética, actualmente llamado Rusia, conjunto de otros países menos. Bueno, ya tú sabes que esta guerra inició desde 1947 y se desencadenó hasta 1991, que fue hasta la disolución de lo que fue la Unión Soviética. Bueno, esta guerra tuvo unas dinámicas súper importantes, súper diferentes, debido a que nunca se había dado una guerra, entre común, pacífica. Y bueno, sí, obviamente se dio en diversas tensiones políticas, pero mira, oye, ya tú sabes que no se iba a dar una guerra, que puede que hayan participado en guerras diferentes en ambos bandos, pero que no era una guerra como tal entre ellos dos. Por ejemplo, la guerra de Corea entre 1950 y 1953, que fue entre las dos Coreas, lo que fue Corea del Sur y Corea del Norte posteriormente a esto. Apoyaban debido a que la Unión Soviética era el lado socialista y Estados Unidos era el lado capitalista. Entonces, pues bueno, ya tú sabes que cada quien jalaba para su lado y entonces, bueno, Colombia tuvo una participación muy importante dentro de esta guerra debido a que ayudó al bando capitalista, al bando de Corea del Sur, que si no hubiese sido por la ayuda de Colombia, de pronto, y quién sabe, se hubiera hasta perdido esa guerra, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya tú sabes, fue muy importante entre esto y no solo hubo esto, también hubo diferentes conflictos como la guerra de Vietnam en 1955 hasta 1975. También hubo la crisis de los misiles en 1962, que fue una tensión geopolítica debido a que una tensión entre dos países que son superpotencia, obviamente va a ser una tensión geopolítica y a todo el mundo le va a importar esto. Entonces, pues bueno, ya tú sabes, fue una guerra súper importante, pero también no hubo así como lo que hubo en la Primera y Segunda Guerra Mundial de bajas, de varios fallecimientos, no. Fue una guerra bastante tranquila dentro de lo común, pero sí fue la más longeva de todas. Y bueno, esta duró cerca de un periodo de tiempo casi de 44 años y fue muy importante para estas dos naciones debido a que terminó luego de varios implementos por parte de la Unión Soviética, como fue el Glasnost y como fue la Perestroika, y también, aparte de que culminó por esto, también en 1989 la caída del muro de Berlín y en 1991 la disolución de la Unión Soviética. Entonces sí, esto fue, como ya no había Unión Soviética, ya no había una de las superpotencias, la guerra culminó sin ningún cruce de fuego cruzado y hecho. Mira, oye, ya tú sabes, nos vamos a enfocar más de lo que fue la carrera de los misiles entre la ida a la luna por parte de Neil Armstrong en 1969 y también obviamente nos tenemos que enfocar por parte de la Unión Soviética la ida al espacio, también que fue por Yuri Gagarin, también por parte de la Unión Soviética el lanzamiento del primer satélite llamado Sputnik 1, que en este vamos a enfocarnos más. Mira, oye, ya tú sabes, también sobre el Sputnik 1, que es del que más vamos a profundizar, enfatizar, enfocarnos, lo que sea. Vamos a profundizar en este debido a que, bueno, fue lanzado el 4 de octubre de 1957 a la atmósfera. Bueno, tenía un diámetro de 58 centímetros, era muy pequeño,
pero su peso decía lo contrario, su peso era de 83.6 kilogramos. Bueno, eran unas frecuencias con unas antenas entre 2.4 y 2.6 metros, eran antenas externas, exactamente 4, y bueno, ya tú sabes que la Unión Soviética fueron los pioneros en esto, debido a que ni siquiera Estados Unidos lo hizo, porque un año después, en 1958, fue que crearon la NASA. Antes no tenían ningún conocimiento tecnológico. Entonces, bueno, esto tenía neurotransmisores entre plata y zinc, y era muy importante debido a que esto daban unas señales entre 20 y 40 megahercios que podían ser escuchadas y organizadas por radiotransmisores. Bueno, como fue lanzado el 4 de octubre, también emitió señales durante 22 días hasta que se agotó su batería. Estuvo orbitando durante 3 meses más, y hasta enero de 1958 del siguiente año fue que pudo reingresar a la Tierra y se quemó. Esto hubo una serie de máxima tensión en Estados Unidos, lo cual debido a que nunca la Unión Soviética había hecho esto, ni tampoco ellos lo habían hecho. Entonces, bueno, pues ya tú sabes, ellos ya tenían como todo planeado, todo craneado, en lo que, bueno, pues sí, si ellos pueden hacer eso, nos pueden botar misiles hasta Estados Unidos y no tenemos el método para defendernos. Entonces, por eso, un año después, o sea, en 1958, se creó la NASA, que fue muy importante, y ahorita es el instituto, la organización número 1 en tecnología. Y bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Yo soy Juan David y esto fue Notijimca. Recuerden, donde las noticias y los chismes llegan en primicia. Gracias.